Bueno, vamos donde lo dejamos la vez pasada, que fue que nos quedamos en glucagón. Pero bueno, antes de pasar un poquito a glucagón propiamente, quedó algo pendiente en la clase pasada, que fue este que tenemos aquí, que son las sulfonilureas, ¿ok? Que dentro de este grupo de medicamentos tenemos a la famosa glibenclamida. Glibenclamida. Y vamos a hablar cómo es que funcionan estos medicamentos. Porque pues entra dentro del papel fisiológico, entonces es de importancia. Dijimos que a manera de resumen de lo que tenemos aquí, que la glucosa entraba a la célula, entonces esta se transformaba en ATP y el ATP inhibía, exactamente como tenemos aquí, a los canales de potasio dependientes o sensibles al ATP. Entonces nos provocaba que aumentara el potasio intracelular. Y recordemos que el potasio es un ion positivo, por lo cual provocaba la despolarización de la membrana celular. Esto generaba que se movieran o que se movilizaran los gránulos secretores que contienen la insulina, provocando que se excrete la insulina o que se secrete. Entonces, esto era un paso, el hecho de que saliera la insulina de la célula beta pancreática mediado por este canal que tenemos aquí. Entonces, resulta y resalta que las sulfonilureas, o también conocidas, bueno, vamos a ponerlas como sulfonilureas. ¿Sí, no? Sí. Ah, no, sí, hasta vamos a borrarlo aquí. Y sulfonilureas actúan, por así decirlo, como si fueran un falso aumento de ATP, ¿ok? Un falso aumento de ATP que nos lleva a que se cierre este canal y que libere la insulina. Entonces, a manera de resumen, las sulfonilureas liberan la insulina. Liberan insulina. Pero, ¿cómo? Inhiben al canal de potasio dependiente de ATP o sensible al ATP. Ok, esa es la manera en que lo logra. Y pues ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué tipo de diabetes creen que fueran útiles estos medicamentos? Si pensaron bien, o bueno, pueden equivocarse, ¿no? Pero la respuesta correcta es diabetes tipo 2, ¿no? Porque en la tipo 1 no tenemos células beta pancreáticas que sean capaces de liberar insulina. Ahora vamos a hablar sobre el glucagón, que es a manera de resumen, muy resumido. A ver, es una hormona catabólica. Dijimos que por así decirlo, su pariente o su primo, que era la insulina, dijimos que era una hormona anabólica. Entonces, esto que sea una hormona catabólica significa, ¿no?, que nos va a aumentar los precursores de la síntesis de ATP. De la síntesis de ATP. Bueno, eso fue. De ATP. Caso contrario, ¿no? Como dijimos que la insulina era una hormona anabólica, entonces la insulina lo que generaría sería un aumento del almacenamiento de nutrientes. No lo que haría una hormona catabólica. Y también dentro de sus características del glucagón es una hormona proteica y trabaja mediante una proteína G. O sea que va a estar acoplada, el receptor del glucagón va a estar acoplado a una proteína G, específicamente una proteína GS. Esto va a ser interesante y más importante más adelante en otras clases, pero es importante esto. Y tal como lo tenemos aquí, esta va a estimular a las vías catabólicas, pero va a inhibir
a las vías anabólicas. Y vean cómo es que funciona el glucagón. El glucagón va a provocar y va a actuar principalmente en 3 tejidos, que son el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Y dense cuenta que va a llegar el glucagón, ¿no?, al hígado, y el proceso final que se va a generar va a ser la secreción de glucosa. En cambio, en el músculo va a generar la liberación de aminoácidos. Y en el tejido graso o en el tejido adiposo, la liberación de ácidos grasos libres. Pero ahora viene una pregunta. ¿Por qué no la glucosa se libera directamente en los otros tejidos? Resulta y resalta que en la primera clase que vimos estas hormonas, mencionamos sobre los transportadores GLUT, ¿ok? Y resulta que uno de estos los que mencionamos era el GLUT2. El GLUT2 también lo encontramos en la célula beta pancreática. Y resulta que estos están aquí, en el hígado, el GLUT2. Bueno, está llorando el gato. Que llore. Vente pues. Retomando. Entonces, el GLUT2 permite una movilización bidireccional de glucosa, tanto al espacio intracelular como hacia el espacio extracelular. En cambio, es el músculo. Bueno, continuando. En cambio, el GLUT2 dijimos que tenía un transporte bidireccional, tanto al espacio intracelular como al espacio extracelular. Y resulta y resalta que en el músculo y en el tejido adiposo no tenemos estos transportadores. Estos no están aquí, ni tampoco acá. Entonces no pueden salir, por así decirlo, bueno, realmente, no puede salir la glucosa que tenemos ni aquí, ni de aquí, porque no tenemos este tipo de transportador GLUT. Entonces lo que tiene que hacer es requiere la salida de otros tipos de precursores de ATP, como son los aminoácidos y como son los ácidos grasos libres. Entonces lo que va a provocar es un aumento de estos ácidos grasos libres, aminoácidos y glucosa, para ahora sí aumentar la síntesis de ATP. Porque como dijimos que en una hormona catabólica realmente lo que ocupamos es un aumento de energía pues en el cuerpo, no guardar la que tenemos o no generar más almacén, sino que la energía que hay que liberar hay que consumirla y aprovecharla. ¿Ok? Y miren, qué interesante. Aquí tenemos otra vía que tenemos por aquí, otra sustancia que son los cuerpos cetónicos o cetoácidos, como lo menciona aquí. También en la insulina teníamos este amiguito, que son los cetoácidos o cuerpos cetónicos. ¿Ok? Resulta que vamos a tener una nueva pregunta. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Cuerpos cetónicos. ¿Y cómo es que se forman? Bueno, recordemos un poquito de bioquímica. ¿Ok? Resulta que los cuerpos cetónicos vienen de que el hecho de que tengamos muchos precursores de la síntesis de ATP por el efecto del glucagón nos va a generar mucha acetilcoenzima acetil-CoA, porque pues realmente lo que queremos es que tener mucha acetilcoenzima para sintetizar mucho ATP. Entonces resulta que el ciclo de Krebs se satura. ¿Ok? Se satura de tanto acetil-CoA que tenemos por el hecho de que queremos sintetizar ATP. Pero se forma tanta acetilcoenzima que el ciclo de Krebs se satura. Entonces, esta acetilcoenzima que tenemos por acá, que tenemos aquí, dice, bueno, pues, si ya está el ciclo de Krebs saturado, ¿para dónde me voy? Y resulta que agarra otro caminito. Este otro caminito se le conoce como la vía de las cetonas. Vía de las cetonas. O también pues simplemente la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y entonces es como que esto es que se forman así a muy grandes rasgos los cetoácidos
o los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y esto es importante. Entonces, ¿por qué? Como lo tenemos aquí, esto es inhibición, ¿no? Entonces, aquí están inhibidas esta vía. Porque pues realmente nosotros no estamos generando ATP con la insulina. Realmente todo lo que tenemos lo estamos almacenando. Entonces no queda ningún precursor de ATP, por así decirlo, en la sangre. Entonces, como no hay precursores, no hay ningún tipo de no hay ninguna síntesis de acetilcoenzima A. Acetil-CoA no se sintetiza porque no hay precursores. Entonces no hay cantidades suficientes de acetilcoenzima A como para saturar el ciclo de Krebs y que se vayan a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, como dijimos, por esta es la manera de que el glucagón forma los cuerpos cetónicos. Entonces, ya hablamos cuál es la función del glucagón. Entonces, ¿cómo se regula? Y es muy sencillo. Si nos damos cuenta cuáles son sus funciones y cuál es el objetivo del glucagón, que es aumentar la energía en el cuerpo, realmente escenarios con poca energía en el cuerpo van a ser los que van a aumentar la liberación de este. ¿Y cuál es el principal ejemplo? Una hipoglicemia, ¿ok? O glucemia disminuida en sangre. Ese es el ejemplo más común y es el regulador principal o el más fácil de entender de por qué se secreta el glucagón. El hecho de los aminoácidos que tenemos aquí también es el hecho de que se menciona que nosotros al tener una comida rica en proteínas, pues en teoría, en estos casos, ¿no? Que tendríamos comidas ricas en proteínas y pocos carbohidratos, pues realmente nos llevaría a una hipoglicemia. Entonces previene de esta manera el cuerpo también una hipoglicemia en comidas ricas en proteínas y libera glucagón. ¿Ok? Y es muy importante esto. La noradrenalina y la adrenalina. Porque realmente estos son escenarios donde el sistema nervioso simpático va a estar aumentado. Y concuerda, ¿no? Porque cuando tenemos activación del sistema nervioso simpático estamos en alerta. Queremos correr, queremos brincar, queremos escapar. Entonces ocupamos glucosa, ¿ok? Ocupamos mucha glucosa en el cuerpo. Mucha glucosa. Y por eso podemos comprender cómo es que de manera estos factores estimulan la liberación de glucagón. Y entonces, ¿qué otros factores van a inhibir la liberación de glucagón? Bueno, aquí de manera el glucagón aumentado. Y en estos factores el glucagón va a estar disminuido. Entonces, si dijimos que el glucagón aumentaba la formación de precursores de ATP, en escenarios donde tengamos muchos precursores de ATP, pues realmente no vamos a necesitar el glucagón. Y exactamente uno de estos es una hiperglicemia, porque pues realmente tenemos mucha glucosa, la cual que se puede ir a ATP. Entonces, pues mejor la guardamos y la llevamos en un momento donde realmente la ocupemos. La insulina, claro está, porque pues también es un significado o un sinónimo, por así decirlo, de que tenemos una hiperglicemia. La somatostatina, ¿por qué? Porque dijimos que la somatostatina inhibe. En todo el lado donde la vayamos a ver, va a inhibir. ¿Ok? Y esos son los principales factores que van a disminuir la liberación de glucagón. Y los principales que van a aumentar la liberación de glucagón. Los que sí o sí debemos memorizarnos y entenderlos son estos dos. Las glicemias. ¿Ok? Y esto es una manera de resumen y una comparación también de los efectos de la insulina y del glucagón. ¿Ok? Y aquí tenemos los tres principales datos que tenemos en cuenta de estas dos hormonas. Primero, el estímulo para la secreción. A ver, voy a coger las principales acciones y el efecto global de las concentraciones en sangre. Ojo, este va a ser el efecto global de la hormona, pero en sangre. Entonces,
como la insulina dijimos que era una hormona anabólica, en estos casos donde tengamos exceso de precursores de la síntesis de ATP, pues realmente lo que queremos es almacenarlos. Entonces, hiperglicemias, muchos aminoácidos en la sangre, exceso de ácidos grasos, el mismo glucagón porque va a aumentar la liberación de estos de aquí, la somatotropina, porque pues nos va a generar también una liberación de glucosa, y el cortisol nos van a generar que se libere la insulina. Y el GIP, que dijimos que también era importante y era una de las causas por las cuales la glucosa oral generaba una mayor liberación de insulina. Y pues como dijimos aquí, pues realmente el efecto global de las concentraciones sanguíneas iba a ser la disminución de la glucosa principalmente, pero también de los otros precursores de ATP, y la hipopotasemia o la hipocalemia, que dijimos cuál es el mecanismo fisiológico de por qué pasa esto. Y en el glucagón, pues todo lo contrario. El hecho de tener pocos precursores de ATP es lo que nos va a llevar principalmente a al aumentar la liberación de esta hormona. ¿Ok? Es entendible. Y como dijimos aquí, el efecto global va a ser aumentar los precursores de ATP para poder generar energía. Y ahora viene una pregunta para ustedes. ¿Qué esperarías ver fisiológicamente en alguien con insulina baja en sangre? Si lo primero que pensaste fue glucosa aumentada, eso es lo más importante, principalmente, porque recordemos que esta se va a guardar principalmente por la insulina. Entonces, o se va a almacenar por el hecho de que sea anabólica. Esto sería principalmente, ¿no? Pero también tendríamos los efectos del potasio. Entonces también tendríamos hipercalemia. ¿Ok? También tendríamos otros efectos. Por ejemplo, el caso de nosotros tener poca insulina nos genera o nos favorece a un estadio con mucho glucagón. ¿Ok? Pero pues vamos, esto también para que lo piensen, ¿no? Esto sería como un punto de aparte, pero pues principalmente mucha glucosa, también serían muchos aminoácidos y muchos ácidos grasos, pero principalmente estos. Y también todos los efectos del hecho de tener un glucagón aumentado, que realmente son similares. ¿Ok? Realmente a nosotros, por ejemplo, este escenario, ¿no? De insulina baja en sangre. Esto nos recuerda prácticamente a una diabetes mellitus, ¿ok? Pero realmente a nosotros no nos interesan las otras complicaciones de la diabetes mellitus, que sería, no sé, retinopatía, lo que ustedes quieran. Porque no, en sí, fisiológicamente no se podrían explicar. Pero realmente, esas que tenemos aquí, fisiológicamente, por lo que estamos viendo, sí se pueden explicar. Entonces, todo esto que sí se puede explicar con pura y sola fisiología es lo que nos interesa. Y son realmente también los medicamentos que vamos a darle más importancia para este caso. Los que se pueden explicar con fisiología propiamente dicha. ¿Ok? Y hasta aquí sería en sí todo las hormonas de la regulación de la glucosa, o pues en fin, el glucagón y la insulina. Y según yo sería todo. Hasta de qué esperarías ver fisiológicamente con insulina baja en sangre. Bueno, dentro de lo que nos compete hablar hoy o seguir hablando en la academia, vamos a hablar sobre la regulación del calcio, las hormonas que controlan los niveles de calcio séricos, ¿ok? Dentro de este grupo de hormonas tenemos a las tres principales, que son la hormona paratiroidea, o también abreviada como PTH, Parathyroid Hormone, o también la vitamina D, o también conocida como calcitrol. Y la tercera
Me fue el nombre de la tercera. Y la tercera, que es la calcitonina. Estas son las tres principales hormonas que van a regular los niveles de calcio en sangre. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre propiamente estas hormonas, hay que hablar sobre cómo es que nosotros encontramos el calcio en la sangre. Esto es algo importante porque vamos a ver que dependiendo del tipo de forma que tome el calcio, el camino de estos que tenemos aquí va a ser un poco distinta a la función que va a tener. Por ejemplo, hemos mencionado a lo largo de las clases que todo lo que esté unido a proteínas significa que no es libre o que no le permite actuar. Entonces, el hecho de que este 40% del calcio total que tenemos acá esté unido a proteínas, por así decirlo, es un calcio que no es efectivo. Y pues por lo mismo que está unido a proteínas, en teoría no se podría ir a filtrar al riñón. Entonces, el otro 60% restante lo conocemos como el calcio ultrafiltrable, porque no está unido a proteínas. Dentro de este 60%, el más importante es el calcio ionizado. ¿Ok? Porque este calcio ionizado se le conoce como la forma libre o activa. Entonces, esto nos dice que solo el 50% del calcio total es activo o libre. ¿Ok? El resto que queda de este 60% se le conoce como, o se encuentra formado en complejos con aniones. Esta otra variante del calcio no es activa o libre, pero pues recordemos que no está unida a proteínas. ¿Ok? Entonces resulta que estas dos partes son ultrafiltrables. ¿Ok? Entonces dijimos que solo el 50% del calcio que tenemos en la circulación y que se encuentre unido a iones va a ser activo o libre. Y también resulta que dentro de este 40% que tenemos aquí, unido a proteínas, recordemos que la albúmina es una de las principales proteínas en la sangre. Entonces, este complejo de unión a proteínas lo va a realizar principalmente la albúmina. ¿Ok? La albúmina que tenemos aquí. Y resalta que eso es muy, muy, muy importante. Así que pongan mucha atención. Tenemos en casos de acidemia y en casos de alcalemia. ¿Ok? ¿Qué es la acidemia? Es un pH muy, muy bajo. Pero resulta que el pH es inversamente proporcional a los niveles de hidrógeno. Entonces, el hecho de tener un poco bajo pH, esto es igual a tener muchos hidrogeniones. Muchos iones hidrógeno. Porque son inversamente proporcionales. Entonces, en los casos de alcalemia, tendríamos un pH elevado a expensas, como son inversamente proporcionales, a niveles de hidrogeniones disminuidos. ¿Ok? Entonces, vean este caso. Resulta que en los niveles de acidemia, en teoría, tendremos muchos hidrogeniones. Y en los de alcalemia, pocos hidrogeniones. Entonces, resulta y resalta que la albúmina ayuda, es un buffer, ¿no? Entonces, lo que va a hacer captar los hidrogeniones. Y resulta que estos hidrogeniones van a competir con la unión con los iones calcio, perdón. Entonces, el hecho de tener muchos iones hidrógenos, nos resulta que tenemos menos espacios para la albúmina por el calcio, para que se una al calcio. ¿Ok? En otras palabras, el hecho de tener muchos iones hidrógenos resulta en menos espacios para la unión al calcio. ¿Ok? Y aquí viene lo interesante. Dijimos que solo el calcio que no está unido a proteínas es activo. Entonces resulta que si en estos casos donde tenemos la acidemia, vamos a tener muchos iones hidrógenos unidos a albúmina, por lo cual estos van a empezar a desplazar a los iones calcio. ¿Ok? Van a empezar a desplazar a los iones calcio para que se una aquí el hidrógeno. Entonces, el calcio va a dejar de estar unido a la albúmina o a la proteína y va a empezar a estar libre. O también
ionizado, por así decirlo, ionizado, entonces vamos a tener mucho más calcio activo o libre, como lo tenemos aquí. ¿Ok? Y el caso contrario sería una alcalemia, porque en la alcalemia tendríamos pocos iones hidrógenos. Pocos iones hidrógenos. ¿Ok? Entonces realmente la albúmina, el hidrógeno no va a tener tanta competencia a la unión con la albúmina, por lo cual va a permitir que el calcio se una más a la albúmina, porque vamos a tener muchos más espacios de unión por el simple hecho de tener pocos iones hidrógeno. ¿Ok? Pocos iones hidrógeno o pocos hidrogeniones. Entonces esto nos va a permitir en un resultado de que el calcio ionizado o libre o no unido a proteínas disminuye, porque ahora todo este calcio que tenemos aquí se va a empezar a unir a la albúmina. ¿Ok? Entonces es por esta misma razón, que calcio ionizado va a disminuir. Esto es importante tener en cuenta los niveles de calcio dependientes a los niveles de pH en el cuerpo, tal y como lo acabo de explicar. ¿Ok? Analícenlo y piensen un poquito. Creo que quedó bien explicado. Ahora sí vamos a hablar propiamente sobre la regulación de los niveles de calcio mediante una hormona, que es una de las principales, que es la hormona paratiroidea, o también, como les dije, que la abrevian comúnmente como PTH. Es la forma más, por así decirlo, más fácil de abreviarla o encontrar en los libros. Esta va a ser una hormona proteica, ¿ok? Va a ser una hormona proteica, por lo cual principalmente va a actuar de manera extracelular mediante los receptores de membrana. Y la van a sintetizar las células principales, ¿ok? Las células principales. Y aquí viene algo muy importante, no confundir con las células principales que encontramos en el estómago, ¿ok? Los que son un poco más grandes, pues ya sabrán que hay células principales en el estómago y que tienen esta una función hormonal. Bueno, exócrina. No, sí, es hormonal, ¿ok? En cambio, pues los más chiquitos que están aquí, pues no lo tienen, pero igual que vamos a verlo más adelante, igual para que sepan que no hay que confundirlas, son muy diferentes. Y dentro de estas hormonas, esta hormona paratiroidea pues va a ser sintetizada pues en la glándula paratiroidea, que la vamos a encontrar en la porción posterior de la glándula tiroides. Y y esto es algo muy importante, va a ser la principal reguladora del calcio sérico. Principal reguladora del calcio sérico, hormona paratiroidea. ¿Ok? Y aquí viene algo interesante. ¿Cómo sabe la célula que falta calcio? Algunos de ustedes piénsenlo y respóndamelo en su casita. Pero bueno, entonces resulta y resalta que la célula va a tener unos receptores que son calciosensibles. Calciosensibles. Esto nos dice a nosotros que el hecho de nosotros tener, vamos a poner varios casos, mucho calcio, estos receptores de aquí van a estar activados, o por así decirlo, desactivados. Vamos a decirlo como desactivados. Entonces no van a mandar señales porque sabe que el cuerpo tiene mucho calcio, porque el calcio va a estar unido a estos receptores. En los casos donde tengamos poco calcio sérico, realmente, como vamos a tener pocos niveles de calcio, estos receptores de aquí no se van a poder activar, o no van a estar mandando señales porque no va a haber calcio unido a este receptor, ¿ok? Porque hay que entender que el calcio se va a unir a estos receptores, ¿ok? El calcio se va a unir a estos receptores. Entonces, si nosotros tenemos poco calcio, no va a haber ningún calcio que se pueda unir a este receptor. Entonces, esta es la manera en que la célula o la glándula paratiroidea, mediante las células principales, va a saber si hay o no hay calcio, mediante la unión a estos receptores calciosensibles o sí, calciosensibles, ¿ok? Entonces, esa es la manera, mandando señales dependiendo si hay unión o no hay unión, ¿ok? Y aquí viene lo más interesante. ¿Cuáles son las acciones de la hormona paratiroidea?
Resulta y resalta que vamos a tener tres órganos principales, ¿no? Es como que el calcio es la clase del 3, porque vamos a tener tres principales órganos en los cuales vamos a tener la regulación del calcio. Uno de ellos es el hueso. Todos conocemos de que desde chiquitos, pues que si tomas mucha leche, pues se te va a ir al hueso, ¿no? Porque pues ahí es donde se guarda el calcio. El riñón y los intestinos. Resulta y resalta que, vean qué interesante. El hueso y el riñón van a ser controlados por la hormona paratiroidea, ¿ok? Directamente. Estos van a actuar directamente. Y de manera secundaria, mediante la acción de la vitamina D, va a actuar en los intestinos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero esto quiero que se quede muy claro. Todo el calcio, o los niveles de calcio, van a estar regulados por tres órganos. Hueso, riñón, intestinos. ¿Ok? La hormona paratiroidea lo hace directamente en el hueso y el riñón, pero también actúa de manera secundaria por estimulando la síntesis de vitamina D en los intestinos. Ahorita vamos a profundizar un poco más estos detalles, pero es importante que se entiendan que son tres órganos y cuáles son las hormonas que principalmente actúan en esos órganos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del calcio? De la hormona paratiroidea.